Hola, bienvenidos a esta segunda fase de las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía. Aunque creo que ya me conocen, igualmente me presento, yo soy Félix Aguirre, miembro del Departamento de Divulgación del CIDATA, y en esta ocasión me desempeño como facilitador en esta etapa de las Olimpiadas. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema relacionado con la mecánica celeste. Básicamente vamos a estar hablando de órbita. Se va a hacer una descripción de algo que ya ustedes vieron, como son las leyes de Kepler, pero ahora puntualizándolo un poco más profundo. Igualmente vamos a hacer el tratamiento de la geometría plana para describir desde el punto de vista matemático cada una de las órbitas que están relacionadas al movimiento de los planetas. Y por último, trataremos sobre la física. Fundamentalmente estaremos hablando de las leyes de Newton, su aplicabilidad y la forma como de alguna manera se comprueban básicamente las leyes de Kepler, pero a través de las interacciones gravitatorias. Debido a lo amplio de este tema, lo hemos dividido en tres partes que van a estar representados en tres videos. En la primera parte vamos a ver el repaso, como lo dije anteriormente, de las leyes de Kepler, puntualizando ahora las cosas más importantes. En un segundo video hablaremos de la geometría, tratando de describir las figuras geométricas que son representadas a través de las órbitas. Y por último, más importante todavía, sería el cierre para describir el movimiento de los planetas, sus trayectorias, órbitas, a través de la interacción gravitacional. Espero que sea de su provecho para todos y estén atentos con los tres videos en el canal de YouTube de la Fundación. Bueno, como dice aquí, la mecánica celeste, un compendio de geometría euclidiana, las órbitas keplerianas y el modelo newtoniano. De hecho, en base a esto es que nosotros vamos a desarrollar este tema, con una primera parte que va a ser básicamente un repaso, pero como les dije anteriormente, vamos a irnos un poco más profundo. Se trata de hablar de las tres leyes de Kepler, haciendo algún tipo de explicación en física y señalando unos puntos que anteriormente se pasaron por alto porque anteriormente lo que se quería es más o menos de enseñar la parte fundamental. Comencemos por esto. La ruta de aprendizaje que tenemos aquí habla, por supuesto, en un escenario cinemático, como son las leyes de Kepler, habla de las herramientas matemáticas para hacer un tratado y explicaciones dentro de la geometría analítica y la geometría plana, pongámoslo así de esa forma, la dinámica newtoniana, la clasificación de las trayectorias. Un poco más allá hablamos de elementos orbitales en tres dimensiones. Aunque aquí aparecen preguntas y problemas, esta parte la dejo para la guía de estudio y ahí sí van a aparecer las preguntas y problemas que necesitaríamos resolver para comprobar que también estamos en estos fundamentos. Bueno, comencemos con las leyes de Kepler. Como todos sabemos, la primera ley de Kepler dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas. Esto fue lo que descubrió Kepler, lo descubrió a través de los datos que había heredado, por decirlo de esa forma, de Tycho Brahe. Se mueven en órbitas elípticas, chévere, pero esas órbitas no son concéntricas. ¿Qué significa esto? Que no tienen el mismo centro, no están alineadas en la misma dirección. Esto no lo habíamos nombrado antes, pero ahora sí lo vamos a nombrar. El hecho de que las órbitas pudiesen estar en diferentes direcciones y no hay ningún problema. Lo único que nosotros queremos es que el Sol se encuentre en uno de los focos. Básicamente lo que estoy diciendo es que para todos los planetas, que era lo que se estaba estudiando en ese momento, el Sol es básicamente el punto común para todos. Tampoco necesariamente son coplanarias. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que no están en un mismo plano, sino que algunas pueden estar orientadas bajo una inclinación, otras bajo otra inclinación, qué sé yo. Más adelante vamos a ver que para hablar de la inclinación, en cualquiera de los casos, se toma como referencia la órbita de la Tierra, el plano de la órbita de la Tierra. Vamos un poquito más allá ahora y hablemos de los puntos característicos de las órbitas. Digamos, el planeta, como sabemos, se va a mover más o menos así, de esta forma, donde estará describiendo
una elipse y uno de los focos de la elipse, y cuando hablemos de geometría plana, de geometría analítica, vamos a ver qué significa esto de los focos con más detalle. En uno de esos focos, vuelvo y repito, se encuentra el Sol. Existe otro foco por aquí que no es otra cosa que un punto geométrico, no tiene significado físico en todo caso, es sencillamente parte de la geometría que está representando la trayectoria del planeta en este caso. Pero el hecho de que se mueva, de que el Sol se presente en uno de los focos, me dice que el planeta tiene que pasar por un punto más cercano y por un punto más lejano. A ese punto más cercano se conoce con el nombre de perihelio cuando se trata del sistema solar. En general se le llama periastro si estamos hablando de otro tipo de sistemas que estén moviéndose en torno a un astro central. Y el punto más alejado se conoce con el nombre de afelio para cuando estamos hablando, vuelvo y repito, del sistema solar. La distancia que hay entre el centro del elipse de la trayectoria y el afelio, o entre el centro y el perihelio, se conoce con el nombre de semieje mayor. Esto es, vean que el elipse como tal tiene dos ejes de simetría. Un eje pequeño que va de aquí donde estoy señalando, de aquí hasta aquí, y un eje mayor que es el que va desde el extremo, desde el perihelio hasta donde se encuentra el afelio. La mitad de ese eje es lo que nosotros estamos llamando básicamente semieje mayor, que estoy seguro que lo hemos nombrado en las otras clases, pero no lo habíamos descrito de forma así detallada como lo estamos haciendo en este momento. También está la distancia entre el centro y el punto donde se encuentra el Sol. A esta distancia, por cierto, se le conoce como semidistancia focal, porque resulta que es la mitad de la distancia que separa a los focos. Recuerden que los focos, en todo caso, van a ser puntos que están diametralmente opuestos, simétricos al centro del elipse. Esta distancia puede ser que en algún momento yo la haya representado con la letra F, por cierto, y aquí hice la corrección y puse la letra C, porque en la mayoría de los libros de geometría lo llaman sencillamente C, y para estar un poco de acuerdo con todo eso, adopté un poco la nomenclatura que se utiliza en la mayoría de esos textos. Entonces, sabemos que cuando estoy hablando de C, en todo caso de distancia aquí, me estoy refiriendo a la semidistancia focal, que algunas veces la voy a llamar sencillamente distancia focal, sin el semi. Entonces, vean, dentro de las cosas que describimos de la trayectoria de esta órbita que está aquí, por supuesto está esta O que puse aquí, que no es otra cosa que el centro geométrico. Y el centro geométrico no tiene tampoco significado físico, sino es parte de la geometría de este señor. Esta X que está aquí me está señalando el foco que está vacío en ese punto, o foco secundario. En ese punto no hay nada tampoco. Digamos que no tiene ningún valor astronómico, por decirlo así de esa manera. Es sencillamente, vuelvo y repito, un punto geométrico. El perihelio, que es el punto sobre la trayectoria más cercana al Sol. Aquí sí empezamos a hablar básicamente de física, o sea, de la física contenida ahí, porque estamos hablando de la aproximación que tiene el planeta al Sol. Aunque no hemos introducido el tipo de interacción que hay, el hecho de que se acerque aquí nos dice que allí debe experimentar algunos cambios el planeta, algunos cambios debido a la interacción, la cual no hemos definido como tal. Además encontramos ese otro punto, el que está más alejado, y lo señalamos por aquí, como es el afelio, donde las cosas, si se quiere, la interacción o la influencia que tenga el Sol sobre el planeta, seguramente se debilita cuando este señor se aleja, y aquí va a alcanzar el menor valor, por decirlo de esa forma. Como ya lo dije antes, C es la distancia del Sol al centro del elipse. C es la distancia del Sol al centro del elipse. En este caso, no es otra cosa más que la distancia focal. Esta distancia nos va a interesar porque nos está diciendo qué tan alejado del centro se encuentra el Sol. Recuerde que cuando se hablaba ya de las leyes de Kepler, nosotros estábamos pasando, o cronológicamente se estaba pasando, del modelo del círculo perfecto.
Ese modelo que yo tuve antes de esto, ese es el primer modelo, si se quiere, heliocéntrico, donde se suponía que el Sol estaba en el centro. Resulta que con este modelo algo se desvía de ahí y el Sol no aparece en el centro. No aparece en el centro, pero sin embargo los planetas se siguen moviendo en torno al Sol, pero ahora con unas órbitas elípticas que para ese entonces no tenían explicación. Por último, les dije la distancia del centro geométrico al perihelio o al afelio. Es lo que dijimos que en geometría conocido con el nombre de semieje mayor, que es esta distancia entre este punto y esto, o entre este punto y este punto que está aquí. Eso nos lleva a introducir algún tipo de relación, porque si bien estamos hablando de la separación de estos señores de esto, es posible que entre esta distancia y esta distancia que estoy señalando aquí haya alguna relación que me defina el perfil de la elipse. Bueno, pero escribamos por aquí la distancia que hay entre el Sol y el perihelio, lo vamos a llamar h sub 0. En la mayoría de los casos vamos a utilizar esto como nomenclatura, la manera de describirlo. Y la distancia que hay entre el Sol y el afelio lo vamos a llamar q sub 0. Y con ella vamos a hacer las descripciones del movimiento de los planetas en torno al Sol. R, en este caso, que es esto que aparece aquí, es lo que llamamos el vector posición del planeta. En este caso, referido al foco ocupado, o sea, al Sol. Esto es básicamente lo que nosotros vamos a tomar como referencia para tener una descripción de la órbita de los planetas. Digamos que la que tomó Kepler para cuando hacía no las mediciones, sino cuando hacía las descripciones, si se quiere, del movimiento de Marte, que encontró que se movía en una elipse alrededor del Sol. Fíjense lo siguiente, este R que está aquí va a tener una importancia, sobre todo en esa tercera ley de la que nosotros hablamos alguna vez y que de alguna manera va a ser una de las leyes más importantes ahorita, cuando empezamos a describirla. Vamos a nombrar algunas cosas que anteriormente nosotros no nombramos, pero que ahora sí van a tener un carácter físico y, si se quiere, un poco misterioso. Misterioso en el sentido que van a haber, digamos, unas interpretaciones que nos van a dejar, si se quiere, curiosidad de la explicación de cómo es que está interactuando el Sol y que muchos siglos después de las leyes de Kepler se pudo dar una respuesta a esto. Estoy hablando básicamente de la segunda ley de Kepler. Cuando hablamos de la segunda ley de Kepler, recuerden a qué nos referíamos. Nos referíamos a lo siguiente, a lo que llamamos velocidad areolar. Estábamos diciendo que el radio vector, aquel que dijimos, que señalamos en la diapositiva anterior, barre áreas iguales en tiempos iguales. Más o menos sería la cosa así, vista en este gráfico, que si yo tengo un objeto, un planeta que se viene moviendo de esta forma, cuando pase por aquí se tarda de repente un tiempo delta T1, pero cuando pasa por este lado, que lo llamé 2, se tarda un tiempo delta T2. Lo que me está diciendo esta segunda ley de Kepler es que si delta T1, que está aquí, es igual a delta T2, esto implica que el área barrida por ese radio vector es exactamente igual al área barrida por este vector que está aquí. En todo caso, si bien esto es básicamente un enfoque geométrico que hizo Kepler de esto, detrás de esto hay bastante física. Y digo que hay bastante física porque ya la veremos más adelante, que hay unas leyes de conservación que en última instancia describen fundamentalmente, y si se quiere, física y matemáticamente esta ley. Recuerda que las leyes de Kepler son así como empíricas. Las observó, las vio, las describió el movimiento, describió lo que pasaba, pero no tenía la información de qué era lo que los estaba causando, o por lo menos no se desarrolló ninguna teoría en aquel momento
que dijera por qué ocurría este tipo de leyes en la naturaleza. Quiero decir, no habían los fundamentos, no se describieron, solamente se hizo la observación a través de los datos recopilados. Pero aquí todavía aparece algo más. Fíjense lo siguiente, A1, esta que está aquí, se refiere a los puntos que están más alejados del Sol. Y A2 se refiere a puntos que están más cercanos al Sol. En todo caso, estamos viendo este recorrido que está aquí, que lo llamé delta S1, y estamos viendo este recorrido aquí, que lo llamo delta S2. De alguna manera hay una relación en este recorrido y en la distancia al Sol, y en este recorrido y en la distancia al Sol, por aquí, por esta parte. Lo que decimos es lo siguiente. Bueno, hablemos de la velocidad aerolar basándonos en este tipo de cosas. Lo que estamos diciendo es que la velocidad aerolar, que sería la relación entre el área barrida por el radio vector y el tiempo que se tarda en hacerlo, básicamente va a ser una constante. Esto nos lleva a lo siguiente. Si esto es constante, lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente, que lo que gana el planeta en distancia lo pierde en recorrido. Estoy diciendo algo así que mientras más distante está el planeta, su recorrido es cada vez menor. Si está más distante, su recorrido es menor. En última instancia estamos hablando de que la velocidad, en este caso la velocidad tangente o la velocidad de recorrido, la velocidad lineal, el nombre que le quieran dar, va a variar en la medida que el planeta se esté moviendo sobre esto. Esto en principio es algo que está detrás de este fundamento, de esta ley, de esta segunda ley de Kepler que dice que se barren áreas iguales en tiempos iguales. En última instancia, estaríamos diciendo que efectivamente la velocidad por aquí en el perihelio tiene que ser mayor a la velocidad por aquí en el afelio. Efectivamente, pierde distancia, gana desplazamiento. Aquí gana distancia y pierde desplazamiento si lo queremos ver de una manera básica. En última instancia decimos, bueno, mira, por aquí tiene este recorrido que es mayor que este recorrido aquí, y si se tarda el mismo tiempo en hacerlo, por supuesto que la velocidad aquí va a ser mayor que la velocidad del planeta por aquí en esta parte. Estaríamos diciendo algo como esto. La velocidad de traslación del planeta disminuye en la medida que se aleja del Sol y aumenta al acercarse a este, que es lo que nosotros dimos por aquí, cuando dijimos lo que pierde en distancia lo gana en recorrido, o al revés, lo que pueda ganar en distancia lo pierde en recorrido. Si me alejo más, el recorrido es menor y por ende la velocidad tiene que ser menor para el mismo intervalo de tiempo. Y si me acerco, las cosas cambian. La velocidad se hace mayor porque ahora tiene un mayor recorrido, pero con el mismo tiempo, expresado básicamente bajo estas expresiones que están aquí. Vuelvo y repito, aquí detrás de todo esto hay de hecho un principio de conservación que tiene que ver efectivamente con esta distancia y la velocidad. Para aquellos que han visto física, que yo creo que son la mayoría que están interviniendo ahorita, esto no es otra cosa que la conservación del momento angular, aquí expresado en forma geométrica, pero que más adelante, cuando se introducen las leyes de Newton para explicar este tipo de cosas, aparece como un resultado precisamente de la teoría de gravitación universal. Vamos a analizar la tercera ley. Y aquí es donde va a surgir algo bastante importante que a lo mejor cuando hemos estado esto le hemos estado pasando por encima. La tercera ley de Kepler lo que dice es algo así como que el periodo orbital, yo lo llamo T, de los planetas es proporcional a la distancia media al Sol. Esto es, mientras más alejado está, el periodo es mayor. Uno podría pensar que eso tendría que ver, por supuesto, porque el recorrido es mayor, pero me está diciendo algo todavía un poco más profundo, porque se está metiendo básicamente a hablar de la velocidad, cómo es la velocidad de este planeta y cómo es la velocidad de este planeta que está aquí. Los dos no se están moviendo con la misma velocidad. En este caso, la velocidad está cambiando y hay como una especie de jerarquía impuesta por la naturaleza. Algo pasa con el movimiento de los planetas cuando están cerca del Sol y hay una variación, en este caso una disminución, si lo queremos ver de esa manera, que ocurre con la velocidad de los planetas cuando se alejan del Sol. En esa
Proporcionalidad, nos encontramos con lo siguiente, más o menos se ve la cosa así de este tipo, de esta forma. Lo que descubrió Kepler en esta proporcionalidad es que el periodo, básicamente el periodo de rotación de estos señores elevado al cuadrado es proporcional al semieje mayor, que no es otra cosa que la distancia media, al semieje mayor elevado al cubo. Esto no fue una cosa así tan fácil de decirlo. Me imagino que la cantidad de datos que tuvo que haber almacenado y estudiado y tratando de cuadrar, porque en un principio se dio cuenta que pasaba esto, que ese periodo era proporcional a esto que aparece aquí, al semieje mayor. Luego de examinar tantos datos, llegó básicamente a esta conclusión. Y parece mentira, detrás de esta conclusión hay algo bien importante que, aunque ustedes no lo crean, que pareciera mentira, está relacionado con la ley de gravitación, no la ley de gravitación universal, sino relacionado básicamente con la relatividad general, que básicamente es gravitación. Por supuesto, no en una descripción del todo completa, pero algo sale de ahí que pone la suspicacia de que de alguna manera el espacio y el tiempo pareciera que están de alguna manera, vuelvo y repito, bien entrelazados, que no son entes separados en todo caso. Bueno, veamos lo siguiente. Como les dije anteriormente, parece que existe una jerarquía en torno al Sol. Los planetas más cercanos se mueven más rápido y por supuesto los que están más lejos se mueven todavía más lejanos. Tanto así que si uno hace la abstracción y se imagina un planeta que está por allá infinitamente alejado del Sol, va a encontrar que ese planeta, en cuanto al Sol, estaría básicamente estacionario, como si de alguna manera, en el sentido, en la forma que se fuese alejando, la influencia del Sol y va disminuyendo hasta el momento de que cuando lo encuentro por allá extremadamente alejado, no tengo absolutamente ninguna influencia del Sol sobre ese planeta y ese planeta se moverá fuera de lo que le puede causar el Sol en todo caso. Esa ley se definió básicamente de esta forma. Matemáticamente es t cuadrado igual a una constante multiplicado por a al cubo. No sabemos, o por lo menos yo no he encontrado de esto de si realmente Kepler se dio cuenta de que esto no era una constante universal, sino era una constante que en este caso dependía, o en todos los casos, depende del cuerpo central. De que si existieran, y a lo mejor no lo pensó como tal, si existieran otros sistemas planetarios, como de hecho lo existen, esta constante va a cambiar, va a ser propia de cada uno de esos sistemas planetarios. Por eso, esta ecuación que está aquí, uno la pudiese escribir también de esta forma. En vez de decir que esto es proporcional a esto, pude haber dicho que lo que es proporcional a esto es este señor y aquí aparece otra constante que no tiene el mismo valor. De hecho, no, vuelvo y repito, no es una constante universal. O sea, no es que cambie, aparezca en algún lado y yo diga, mire, esa es la constante que tiene que aparecer básicamente en la ley de Kepler. Y lo que quiero decir con esto es que yo puedo usar ahí cualquier valor, a diferencia de cuando en algún momento uno utiliza la constante de gravitación universal, donde aparezca G, esa G mayúscula, ya yo sé que tiene ese valor, el valor que nosotros conocemos de ella. O constantes como la velocidad de la luz, C, ya yo sé que si estoy refiriéndome a esto y aparece la constante C en alguna parte, tiene ese valor bien determinado. En este caso no es un valor determinado, o sea que yo puedo usar esta ecuación de esta forma o puedo utilizar esta ecuación de esta forma, cualquiera de las dos las puedo hacer, solo que voy a tomar en cuenta que esa constante K es el inverso de este señor. Y repito, estas dos señores que están aquí dependen básicamente de las características dinámicas del cuerpo central. Esto me está dando una exclusividad en cuanto a la órbita. Y era lo que fundamentalmente quería que observaran aquí, que el periodo no depende de las características dinámicas del cuerpo en órbita. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que si bien supongan que esto que está aquí es la Tierra, que está dando vuelta alrededor del Sol, en esto, que si a mí se me ocurre quitar la Tierra de ahí y poner un ladrillo,
con la misma velocidad inicial, por supuesto, que tiene la Tierra, ese ladrillo se va a mover exactamente de la misma forma como se está moviendo la Tierra. Si yo en vez de poner la Tierra se me ocurre poner un planeta más grande, más masivo, por así decirlo, ese planeta se va a mover exactamente de la misma forma como se está moviendo la Tierra. O si lo pongo por aquí, donde estaría hablando a lo mejor de Marte, en cualquiera de los casos, va a pasar lo mismo. Entonces, esto nos lleva a pensar algo bien importante. Esa jerarquización de las órbitas en cuanto al tipo de movimiento que tiene que tener el planeta no es propiedad del planeta, es propiedad del sistema como tal. Claro, uno comienza a pensar aquí, oye, el Sol de alguna manera parece que le estuviese dando propiedades al espacio por aquí, por esta parte, que le estuviera dando propiedades al espacio en el sentido de que si yo pongo un planeta por aquí, ese planeta está obligado a moverse de una determinada forma. Y si no es un planeta, si es una metra, si es algo pequeño que yo pongo por aquí, ese señor se va a mover exactamente de la misma forma como se estaba moviendo el planeta. Tal que en última instancia estaríamos diciendo que las órbitas, más que producto de una interacción o más que producto de la dinámica, de las características dinámicas del cuerpo que está en órbita, parece ser una propiedad del espacio generada justamente por la presencia del Sol. Y aquí era donde quería dejar esto para que reflexionáramos al respecto. ¿Cuál es, si se quiere, el trasfondo? Todo lo que hay detrás de esto de las leyes de Kepler, tal como nosotros las hemos contado hasta ahorita, resulta que solamente hemos dado el resultado y no hemos visto lo que hay más allá, y que eso es lo que quiero dentro de este curso, de ahora en adelante, tratar de explicarlo, tratar de que las cosas se entiendan básicamente desde un principio, desde la parte fundamental, llevando toda esa serie de curiosidades y resolviéndolas en los sitios donde haya que resolverse. Bueno, esta primera parte, que como les dije, era un repaso donde iba a nombrar algunas cosas y profundizar un poco en las propiedades, llegaría hasta aquí. Con esto, digamos que lo que tenemos es básicamente parte de la base para ir dando ya explicaciones físicas, si se quiere, de las órbitas y de la interacción.